Buen día, ¿cómo están? Continuamos con el estudio de los Evangelios. Este es el tema 11, la predicación de Juan el Bautista, primera parte. Dice la Biblia en Mateo 3, del 1 al 4, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Primeramente, tenemos que saber que el desierto es un lugar muy representativo en la Biblia. Nos muestra ese lugar de prueba, ese lugar donde no hay distracciones, ese lugar que no es agradable, pero a la vez es necesario. Allí estuvo el pueblo de Israel camino a la tierra prometida. Allí estuvo el profeta Elías siendo preparado por Dios y allí estuvo Jesús también. Es un lugar de preparación. Es un lugar donde se nos muestra también en este mensaje. Dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nos dice Juan el Bautista, este es el mensaje que él trae, un mensaje de cambio. Y esta palabra, donde se nos cita el profeta Isaías, está escrito en Isaías 40, del 3 al 5. Y tenemos que saber que estos detalles que se nos dan acerca de la vestidura de Juan, dice que está vestido de piel de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, es muy similar a lo que nos enseña la palabra en Segunda de Reyes 1:8, de cómo era la vestimenta de Elías. Entonces podemos ver que Juan el Bautista presenta muchos elementos, muchas características en común a aquellos profetas que se presentaron anteriormente al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y tenemos que saber que pasaron alrededor de 400 años sin profeta, sin ninguna palabra de parte de Dios por medio de un profeta. El pueblo estaba expectante, el pueblo estaba esperando una palabra de parte de un profeta. Por esa razón es que escucharon a Juan el Bautista con gran atención y muchas personas se acercaron a él y fueron bautizadas porque todo el pueblo estaba a la expectativa y él se mostraba como un profeta de Dios, como un hombre de Dios que traía un mensaje de arrepentimiento. Y nos dice la palabra en Mateo 3, del 5 al 7. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y bueno, aquí se nos presenta un mensaje que se puede escuchar fuerte, que se puede escuchar incómodo. Este mensaje que Juan el Bautista le dijo a los maestros de la ley, a los maestros de la palabra. Y les dijo, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cuál es esta ira venidera? Es el juicio de Dios, la ira de Dios. Y aquí dice, ¿quién nos enseñó a huir? ¿En qué sentido es que se huye de esta ira? Muchas veces las personas viven de una manera que piensan que están huyendo y tratan de escapar a toda costa del pensamiento de que en un momento estarán enfrente del Dios Todopoderoso, que también es el juez más justo que pueda existir y que Él los va a juzgar justamente. Ese sentimiento, este pensamiento, las personas lo quieren sacar de sus mentes por medio del pecado, por medio de las distracciones. Encuentran un placer temporal, encuentran una comodidad para alejarse de ese pensamiento que les aterroriza, pero en realidad tienen que buscar este pensamiento, tienen que tenerlo presente para que no se pierdan. ¿Qué nos enseña la palabra? En Mateo 3, del 8 al 9, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre,
porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aquí hay un problema y es lo que Juan el Bautista les dice a los fariseos y saduceos y las personas que estaban ahí presentes. Les dice que ellos tenían una falsa esperanza. Ellos decían: Abraham tenemos por padre, somos descendencia de Abraham. Entonces ellos pensaban de alguna forma que solo por eso se iban a salvar, que solo por eso iban a tener perdón, que solo por eso estaban bien, y se sentían orgullosos de esto. Y en realidad Juan el Bautista les dice: yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y aquí surge algo importante que me gustaría compartir con ustedes en este momento y que tenemos que aprender de este mensaje de Juan el Bautista. Primeramente, tenemos que saber que el mensaje es fuerte, pero es sano y necesario. Así como es necesario avisar a una persona cuando está gravemente enferma para que cambie sus hábitos y busque ayuda de un médico, aunque es seguro que será mejor recibido un mensaje como todo está bien, no pasa nada, pero ese mensaje lleva a la muerte y el primero lleva a la vida. El mensaje hoy en día de muchos que se hacen llamar cristianos, ¿cuál es? Dios te ama y tiene un plan para tu vida, y el mensaje es cierto, pero si le hablas a alguien de algo que no conoce, lo puedes confundir. Muchos no saben que el padre que ama a sus hijos los corrige por su bien, y aquel que permite todo tipo de caprichos y berrinches llevará a su hijo a un camino torcido. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los mensajes que se dan hoy día? Y con este mensaje que nos da Juan el Bautista, él dice que somos llamados a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Si decimos que hemos aceptado la obra de Jesús, si decimos que creemos que Él es el Hijo de Dios, que vino a la tierra a salvarnos de nuestro pecado, no es posible que sigamos enredados en ese pecado. Porque si no decidimos dejar de practicar el pecado, quiere decir que no hemos creído que Él tiene el poder para hacernos libres. Y no se trata de una situación por obras que decimos que vamos a ser salvos por ese cambio que hacemos, porque solamente por la obra de Jesús es que somos salvos. Pero tenemos que saber que la fe sin obras es muerta, como dice la palabra en Santiago 17. Si decimos que creemos en Él, tenemos que vivir como Él dijo que tenemos que vivir cuando creemos en Él. Si decimos que creemos en Él, tenemos que saber que es santo y no nos podemos acercar a Él con ningún tipo de pecado. Así como nos enseña la palabra en Juan 3, del 17 al 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en este pasaje es interesante que yo he escuchado muchísimas veces el pasaje de Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Amén. Y continúa diciendo este pasaje. Pero estos pasajes que le siguen a continuación, pocas veces los he escuchado. Y es porque aquí dice algo que tal vez no sea muy agradable, que dice que aquel que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y no suena bonito, pero es la verdad, y es necesario que se diga. Es necesario que se diga, no podemos, no se puede dar un mensaje solamente de que Dios es amor a un mundo que no entiende qué es el amor. Tenemos que dar ese mensaje verdadero de que todos en nuestra condición de pecadores somos enemigos de Dios y tenemos que venir a los pies de Jesús. Tenemos que postrarnos, tenemos que demostrar que no podemos hacer nada en nuestras propias fuerzas y venir a los pies de Jesús y creer en su obra. No podemos seguir siendo iguales, y ese es el mensaje que tenemos que dar, que tenemos que conocer. No solamente un mensaje falso de un supuesto amor, sino un mensaje
de la nueva vida que hay en Cristo y de la muerte espiritual que hay en nosotros. Y bueno, cada semana, si Dios quiere, hay un nuevo mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete, deja tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.